El nombre de Vinicius Junior ya no se pronuncia en el entorno del Real Madrid con la misma ligereza de hace un par de temporadas. Ya no surge entre risas, bromas o certezas absolutas. Hoy, cuando aparece en una conversación dentro del club o entre el madridismo, suele ir acompañado de silencios incómodos, de miradas que se cruzan, de reflexiones que no se dicen en voz alta. Hay una sensación compartida de que algo se está moviendo por debajo de la superficie, algo que no es evidente a simple vista, pero que se percibe en el ambiente, como una corriente subterránea que va ganando fuerza sin hacer ruido. Porque lo que ocurre con Vinicius no es solo una cuestión de fútbol. No se trata únicamente de goles, asistencias o estadísticas que se puedan colocar en una tabla comparativa. Es una historia cargada de emociones, de desgaste acumulado, de heridas invisibles y de decisiones delicadas que pueden marcar una era entera en el Real Madrid. Vinicius fue durante años el símbolo del nuevo proyecto blanco, el rostro joven de una transición complicada, el estandarte de un club que buscaba reinventarse sin renunciar a su grandeza. Llegó siendo casi un niño, cargado de ilusión y talento, pero también de dudas, de miedos y de críticas feroces que no siempre tuvieron en cuenta su edad ni su proceso de maduración. Su camino nunca fue sencillo. Desde el primer día quedó expuesto a una exigencia brutal. Cada error era amplificado, cada fallo frente a la portería se convertía en munición para el debate eterno. Sufrió como pocos, fue cuestionado una y otra vez, señalado en tertulias, redes sociales y conversaciones de bar. Se equivocó, volvió a equivocarse y aprendió a base de golpes. Se levantó cuando muchos ya lo daban por perdido y transformó la frustración en carácter, la crítica en combustible. Poco a poco, aquel chico desordenado y nervioso fue puliendo su juego, entendiendo los tiempos, afinando decisiones. Hasta que llegó el momento en el que dejó de ser promesa para convertirse en realidad. Vinicius pasó a ser decisivo. Fue el jugador que cambió partidos grandes, el que apareció cuando el escenario pesaba más, cuando el escudo exigía personalidad. Marcó en finales, brilló en noches europeas, desbordó defensas con una mezcla de descaro y valentía que devolvía al madridismo recuerdos de otras épocas. Levantó al Santiago Bernabéu de sus asientos con arrancadas imposibles y celebraciones cargadas de emoción. El madridismo lo hizo suyo, lo defendió cuando era atacado y celebró su evolución como una victoria colectiva, como la prueba de que la paciencia, a veces, también gana títulos. Pero el fútbol rara vez sigue una línea recta. No es un camino ascendente y limpio. En los últimos meses, algo se ha ido rompiendo de forma silenciosa. No ha habido rupturas públicas ni declaraciones incendiarias. No se ha producido un conflicto abierto que permita señalar un punto exacto de quiebre. Ha sido, más bien, un proceso lento y progresivo. Pequeños gestos, actitudes distintas, reacciones menos espontáneas. Silencios prolongados donde antes había sonrisas. Miradas que antes no estaban, respuestas más cortas, celebraciones menos intensas. Detalles que, para quien sabe observar, dicen más que cualquier comunicado oficial. Dentro del club se percibe que Vinicius ya no se siente tan cómodo como antes. La presión, que durante un tiempo pareció impulsarlo, ahora le pesa más. Las expectativas se han transformado en una carga constante y la exigencia, siempre altísima en el Real Madrid, ha dejado de ser un estímulo para convertirse en una losa diaria. Su temporada ha tenido altibajos visibles y su figura ha pasado de ser indiscutible a estar bajo un análisis permanente, casi obsesivo. Cada partido es un examen, cada acción una prueba de madurez, cada gesto una posible polémica. A todo esto se suma un contexto emocional especialmente complicado. Polémicas constantes, críticas desmedidas y un escrutinio que no da tregua han ido erosionando su disfrute. Vinicius juega observado desde todos los ángulos, juzgado no solo por lo que hace con el balón, sino por cómo reacciona, cómo celebra, cómo se expresa. El desgaste mental existe, aunque no siempre se reconozca públicamente. Y cuando el fútbol deja de ser disfrute para convertirse en una batalla diaria, algo se quiebra por dentro, incluso en los jugadores más fuertes. El Real Madrid, como institución, también observa y reflexiona. Sabe que está ante un futbolista diferencial, pero también ante una persona joven, sensible y expuesta a una presión que pocos soportan durante tanto tiempo. La gestión de este momento es clave. No se trata solo de decidir alineaciones o sistemas tácticos, sino de entender el estado emocional de un jugador que lo ha dado todo y que ha cargado con un peso enorme sobre sus hombros. Vinicius sigue siendo Vinicius, talento puro, desequilibrio, carácter competitivo. Pero ya no es el mismo chico que sonreía con cada regate ni el héroe incuestionable de hace no tanto. Está en una etapa de su carrera en la que cada paso cuenta, en la que cada decisión puede definir su relación con el club y con la afición.
El madridismo, dividido entre la exigencia eterna y el agradecimiento por lo vivido, observa con atención, consciente de que está ante una historia abierta, compleja y profundamente humana. Porque, al final, lo que rodea a Vinicius Junior no es solo fútbol. Es identidad, expectativas, presión, orgullo y desgaste. Es la historia de un jugador que creció demasiado rápido en el escenario más exigente del mundo y que ahora busca reencontrarse consigo mismo en medio del ruido. El desenlace aún no está escrito, pero el ambiente, denso y cargado de matices, deja claro que el momento es decisivo. Desde dentro del club se transmite calma, pero es una calma medida, casi calculada. No es la serenidad de quien tiene todo bajo control, sino la de quien sabe que el tiempo corre y que cada silencio pesa. En los despachos del Real Madrid se insiste en que no hay prisa, que las grandes renovaciones nunca son sencillas y que el historial del club demuestra que la sangre fría suele ser una aliada. Sin embargo, también se admite en voz baja que la situación contractual de Vinicius no está completamente cerrada y que las conversaciones para una renovación no avanzan con la fluidez que se esperaba hace unos meses. Lo que parecía un trámite natural se ha convertido en un proceso lleno de matices, de pausas incómodas y de mensajes cruzados. Hay diferencias económicas, sí, y no son menores. Vinicius es consciente de su estatus actual en el fútbol mundial, uno de los jugadores más determinantes, más desequilibrantes y más mediáticos del planeta. Su entorno entiende que su impacto deportivo y comercial justifica un contrato a la altura de los mejores. Pero el desacuerdo va más allá de los números. Existen diferencias más profundas, casi filosóficas, de proyecto, de visión a medio y largo plazo y, sobre todo, de rol dentro del equipo. Vinicius quiere sentirse el epicentro, el futbolista alrededor del cual gira el futuro inmediato del Real Madrid. El club, por su parte, sigue defendiendo una idea histórica: nadie está por encima del escudo, por muy decisivo que sea. El Real Madrid quiere seguir siendo el eje de su carrera, pero no a cualquier precio. La entidad blanca valora a Vinicius como un activo deportivo fundamental, pero también como parte de una estructura que debe mantenerse equilibrada. No se quiere romper la escala salarial ni generar agravios comparativos que puedan afectar al vestuario. Vinicius, mientras tanto, quiere sentirse valorado no solo con palabras y gestos públicos, sino con hechos concretos, tangibles, que reflejen su importancia real dentro del proyecto. Ese punto medio, hoy por hoy, no está claro. Y cuando no hay claridad, el ruido externo empieza a ganar protagonismo. En ese contexto aparece una sombra poderosa desde Inglaterra. Una sombra que no actúa de forma impulsiva, sino con planificación y paciencia. El Manchester United observa, espera y se prepara. No se trata de un interés superficial ni de un simple rumor alimentado por intermediarios. Es una estrategia estudiada, respaldada por informes deportivos, análisis de mercado y, sobre todo, por una capacidad económica que pocos clubes en el mundo pueden igualar. En Old Trafford se ve a Vinicius como la pieza que puede cambiarlo todo, el símbolo de una nueva era, el rostro de un proyecto que busca volver a la élite europea. En los despachos se habla de una oferta cercana a los 195 millones de euros, una cifra que sacude cualquier mesa de negociación. No solo por lo que representa en términos históricos, sino por el mensaje que envía: el Manchester United está dispuesto a romper el mercado para construir alrededor de Vinicius. Un contrato de larga duración, un salario astronómico y un rol indiscutido como líder deportivo y mediático. Todo aquello que ahora mismo Vinicius siente que aún no tiene plenamente asegurado en Madrid. Desde el punto de vista deportivo, la salida de Vinicius sería un golpe durísimo. No solo por su talento, sino por lo que simboliza. Es el jugador que ha asumido galones en los momentos más difíciles, el que ha soportado presión, críticas y episodios muy duros fuera del campo. Es presente y, hasta hace poco, era también futuro. Pero desde el punto de vista estructural, algunos dentro del club empiezan a hacerse preguntas incómodas. Preguntas que antes ni siquiera se planteaban. ¿Es el momento de reinvertir una cantidad histórica? ¿De reequilibrar la plantilla con varias piezas clave en lugar de una sola gran estrella? ¿De iniciar una nueva etapa con otros protagonistas que encajen mejor en la idea colectiva? El debate divide al madridismo de forma casi generacional. Hay quienes creen que el Real Madrid nunca debe vender a sus estrellas en plenitud, que la grandeza del club se construye reteniendo a los mejores y marcando una jerarquía clara en el fútbol mundial. Otros, en cambio, defienden que ninguna figura está por encima del escudo y que todo jugador tiene un precio, especialmente si ese precio puede servir para fortalecer al equipo en varias posiciones. La historia del club ofrece argumentos para ambos bandos, y eso hace que la discusión sea aún más intensa. Y en medio de todo eso está el propio Vinicius. Reflexionando, observando,
escuchando, sintiendo que su ciclo podría estar entrando en una fase decisiva. No hay prisas públicas, pero sí un proceso interno de evaluación personal. Vinicius sabe que está en un punto clave de su carrera. Que las decisiones que tome ahora marcarán no solo su futuro deportivo, sino también su legado. Madrid le ha dado todo: títulos, protagonismo, crecimiento. Pero también le ha exigido todo, incluso cuando no siempre se sintió protegido. No hay una ruptura inminente, pero sí una relación que necesita redefinirse. Porque cuando la confianza se erosiona lentamente y las expectativas dejan de coincidir, el final suele estar más cerca de lo que parece, aunque nadie quiera admitirlo. El madridismo vive este momento con el corazón dividido, gratitud profunda por todo lo que Vinicius ha dado, miedo real a perderlo y dudas crecientes sobre el rumbo exacto del proyecto deportivo. En los pasillos del Santiago Bernabéu se percibe un clima extraño, diferente al de otras renovaciones importantes del pasado. No hay comunicados oficiales ni gestos dramáticos, pero sí una distancia sutil que antes no existía. Una sensación de frialdad controlada. Vinicius ya no transmite esa conexión total con el entorno que le rodea. Se le ve más serio, más contenido, menos espontáneo. Como si cargara con un peso invisible. Ser el jugador franquicia del Real Madrid implica convivir con la exigencia absoluta, con la lupa permanente y con una presión que no entiende de contextos ni de procesos. Aquí no basta con intentarlo. Aquí no basta con destacar. Aquí hay que ganar siempre, decidir finales y responder en las noches grandes. Y eso desgasta, incluso a los más fuertes. Vinicius lo sabe. El club también. La pregunta es si ambos seguirán dispuestos a recorrer juntos ese camino, o si están empezando a aceptar que quizá el futuro les lleve por direcciones distintas. Y cuando todavía no se ha terminado de digerir todo lo que rodea la situación de Vinicius, cuando el madridismo sigue intentando entender qué está pasando con una de sus grandes banderas, otro nombre empieza a abrirse paso con una fuerza inquietante, casi silenciosa, pero cada vez más presente en los pasillos del Real Madrid: Eduardo Camavinga. No surge como un rumor ruidoso ni como una filtración escandalosa, sino como una sensación que se va instalando poco a poco. Un murmullo persistente. Una incomodidad que crece. Algo que no encaja del todo y que empieza a generar preguntas donde antes solo había certezas. Camavinga llegó al Real Madrid como llegan los jugadores llamados a marcar una época. Joven, precoz, con un talento natural que no necesitaba presentación. Desde el primer momento mostró una madurez impropia para su edad, una serenidad en escenarios de máxima exigencia que sorprendió incluso dentro del propio club. No necesitó adaptación larga ni protección especial. Saltó al campo y respondió. En noches grandes, en remontadas imposibles, en partidos donde el peso del escudo aplasta a muchos, Camavinga apareció con personalidad, carácter y una naturalidad que enamoró al madridismo. Se ganó el respeto del vestuario, la confianza de los entrenadores y el cariño de la afición. Su capacidad para jugar en varias posiciones lo convirtió en una pieza valiosa, casi imprescindible. Mediocentro, interior, lateral izquierdo cuando la situación lo exigía. Siempre cumplía. Siempre estaba. Siempre ofrecía soluciones. Pero con el paso del tiempo, esa virtud ha empezado a transformarse en un problema silencioso. Porque el presente, que antes parecía luminoso, comienza a llenarse de sombras. No son sombras evidentes ni conflictos abiertos. Son dudas. Sensaciones. En su entorno no se habla de ruptura ni de enfrentamientos, pero sí de una cierta incomodidad, de una percepción de estancamiento. Camavinga siente que su rol dentro del equipo ha perdido definición. Que ya no sabe exactamente qué es dentro del Real Madrid. Es muchas cosas, pero ninguna de forma plena. Ser siempre la solución de emergencia tiene un precio. Ser el comodín táctico, el jugador que tapa huecos, el que se adapta a todo, puede acabar diluyendo la identidad de un futbolista que necesita sentirse importante desde un lugar concreto. Camavinga no se ve como protagonista absoluto. Se ve útil, necesario incluso, pero no central. Y esa diferencia, en la élite, pesa más de lo que parece. La llegada de Xabi Alonso al banquillo ha introducido un cambio profundo en las dinámicas del equipo. Su idea de fútbol es clara, estructurada, con roles muy definidos y jerarquías tácticas bien marcadas. No es una crítica, es una realidad. Y dentro de ese nuevo dibujo, Camavinga no termina de encontrar un encaje natural. A veces parece encajar por talento, pero no por concepto. No es el jugador alrededor del cual gira el sistema, sino alguien que entra para equilibrarlo. Desde Francia empiezan a filtrarse dudas. No declaraciones públicas, no gestos exagerados,
pero sí mensajes que apuntan a una reflexión interna. Camavinga quiere crecer, quiere liderar, quiere sentir que el proyecto deportivo lo coloca en el centro. Y en paralelo, desde Inglaterra, aparece una opción que lo cambia todo. El Arsenal irrumpe con fuerza. Mikel Arteta lleva tiempo siguiendo a Camavinga y lo ve como el mediocampista ideal para su proyecto. No como complemento, sino como eje. Como jugador alrededor del cual se construye. La propuesta deportiva es clara y seductora, un rol definido, una posición estable, responsabilidad, liderazgo y confianza plena. Un equipo joven, ambicioso, en crecimiento, que quiere dar el siguiente paso y ve en Camavinga a una de sus piezas clave. A eso se suma una oferta económica potente, cercana a los 95 millones de euros. Una cifra que obliga a reflexionar incluso a un club como el Real Madrid. No es una venta sencilla ni una decisión cómoda, pero tampoco es un escenario que se pueda ignorar. Sobre todo cuando el propio jugador empieza a cuestionarse su lugar. Dentro del club el debate vuelve a ser profundo, casi filosófico. Camavinga representa presente y futuro, pero también una incógnita si no se siente plenamente valorado ni identificado con el proyecto. El Real Madrid se enfrenta de nuevo a una decisión delicada, retener a un talento enorme que puede no estar completamente satisfecho o aceptar una salida que, aunque dolorosa, permita redefinir el rumbo. El madridismo observa todo con atención, con inquietud, con opiniones divididas. Algunos defienden su continuidad a toda costa. Otros entienden que ningún jugador está por encima del proyecto. Y muchos simplemente esperan, con la sensación de que algo importante está en juego. Porque lo que ocurra con Vinicius y con Camavinga no marcará únicamente un mercado de fichajes. Marcará una etapa. Definirá una identidad. Determinará qué tipo de Real Madrid se quiere construir en los próximos años. Y cuando un club de esta magnitud entra en este tipo de encrucijadas, cuando se cuestionan pilares que parecían inamovibles, nada vuelve a ser exactamente igual después.